y todo, pero me resulta bastante complicado con lo que vemos en los videos después resolver los ejercicios. Como que tengo que estudiar yo aparte y se me complica para entender. Nada, la teoría la entiendo, pero al momento de resolver no lo puedo plasmar en el ejercicio. Es que lo que pasa, te digo esto cortito, Gustavo, que lo que pasa que la intención que tenemos nosotros o nuestra estrategia didáctica no es que ustedes vean el video y puedan hacer un ejercicio, sino es que ustedes vean el video, hagan el cuestionario y después nosotros hacemos todo un refuerzo, ampliamos conceptos, damos ejemplos, hacemos ejercicios en clase y ahí recién ustedes pueden plantear esos ejercicios. También ustedes ahí tienen la posibilidad de hacer preguntas, pero la estrategia didáctica no es, o sea, sería muy sencillo para nosotros darle un video y que hagan el ejercicio, pero con un video solo no se puede, no se tienen los conocimientos suficientes como para encarar una resolución, ¿sí? O sea, la estrategia didáctica es la siguiente: aproximamos los conocimientos a partir de un video y lo que interpretamos es saber qué es lo que entendieron con el cuestionario. Y después, a partir de eso, volvemos a plantear el tema, reforzamos el tema, ampliamos el tema, en clase donde las clases quedan grabadas, o sea que tienen un nuevo video y ustedes tienen la oportunidad ahí de hacer, estamos en vivo, estamos online, pueden hacer las consultas y ahí hacemos las aplicaciones también. Aplicamos, damos ejemplos y después ahí lo que, si ustedes no hacen preguntas o no hay una retroalimentación, ahí para nosotros estarían ustedes en condiciones de poder resolver el ejercicio. Pero, y la estrategia de ese video tiene que ver con que vengan a la clase con algún tipo de conocimiento previo, ¿sí? O con algunas dudas. Básicamente que vengan con dudas. Eso es el objetivo del video. No es video, veo un videito de 5 minutos y ya puedo resolver, no sé, una serie de Lorán. No es así como lo estamos planteando nosotros. Sí, otra cosa que a mí en particular me complica, no sé al resto, es que quizás dan para hacer algún ejercicio que me parece que está buenísimo para hacerlo como en grupo y después verlo en clase, pero me parece que muchas veces después cuando explican el ejercicio lo explican sobre lo que ya hizo el alumno. Y muchas veces es difícil entender la resolución que hizo otro alumno. Quizá, por lo menos a mí me resultaría más fácil si ustedes hacen el ejercicio, dan la base y después, una vez que ya está la base clara de ese tema, hacer un ejercicio en grupo y quizás hacer como un complemento. Pero como la base, lo primero me parece mejor verlo directamente en el método de resolución que utilizan ustedes, paso a paso. Creo que eso quedaría mucho más claro, ¿sí? Pero bueno, eso es un tema que me parece a mí, no sé al resto de los alumnos. Mira, como te decía Juan, Agustín, la estrategia de enseñanza, y como le explicó Juan, realmente es el propósito que tiene esta metodología que empleamos. Y lo que nosotros hemos notado, digamos, de parte nuestra es que últimamente, las últimas clases y todo, mucho silencio, poca participación en los foros y todo. La idea es que ustedes, cuando se encuentran con la dificultad de resolver un ejercicio, lo hagan cuando estamos en la clase, digamos, ahora virtual, ¿no? Antes de la pandemia, la clase presencial, y nosotros pasábamos por las mesas y veíamos con el grupo que estaba, digamos, en base a lo que se había visto en el video, para generar dudas o generar una inquietud, hacer una aproximación del tema con la introducción que se hacía en la clase y después el trabajo grupal en grupos, ahí en el aula, que ahora lo hacemos con las salas de Zoom, es que ustedes se encontraban con el problema, entonces recurrían a nosotros para decir, bueno, cómo sacar dudas y cómo avanzar con la estrategia de solución de un ejercicio. Si después, obviamente, el tiempo de la clase es finito y muchas veces no alcanza para cubrir y cerrar toda la actividad práctica.
Pero por eso está el foro y por eso está también el hecho de que ustedes nos consulten durante la semana o posteen a través del foro, digamos, los ejercicios que te intentan resolver y si lo resolvieron y tuvieron dudas o para que lo veamos, cómo lo resolvieron, si está bien, está mal o hasta dónde llegaron, se trabaron. Lo que vemos es eso, que yo por eso preguntaba si han tenido dificultades para estudiar porque están cursando muchas materias, pero bueno, lo que notamos para nuestro punto de vista es que por ahí falta un poco más de dedicación a resolver problemas y hacer consultas. Los notamos con muy callados últimamente, muy poca participación, y bueno, eso, digamos, uno que ya tiene experiencia en docencia sabe, por lo general es raro que se sepa todo y por eso no preguntan porque lo saben todo. Eh, Generalmente pasa que se van acumulando dudas y por ahí como no saben qué preguntar o no, no quieren preguntar porque no están seguros de cómo preguntar, no sé, lo que sea, bueno, no hay actividad ni preguntas cuando estamos en el Zoom ni en el foro en la semana. Entonces se van acumulando los temas y bueno, después se hace más difícil, mucho más difícil al momento de rendir un examen, de poder estar con todo, digamos, todos los temas claros, sin dudas. Pero lo que nosotros notamos, y por eso yo lo quería confirmar, es esto. Nosotros notamos mucho silencio de la clase, las últimas clases previas al parcial, y bueno, eso generalmente no es una buena señal. Puede ser también, como decía Agustín, que se encuentran con una problemática y bueno, no suben, no consultan y se van acumulando y después, bueno, ya lo dejan, no sé. Pero la idea es que de solucionar esto, la participación de ustedes y el empeño en, bueno, en resolver actividades prácticas, las dudas teóricas. Los videos, como decía Juan, son aproximaciones, tampoco son la herramienta para estudiar la teoría, son aproximación al tema para que después con la bibliografía recomendada ustedes relean y surjan dudas de la bibliografía y también nos consulten para, digamos, ampliar obviamente los conceptos y incorporarlo. El video es una introducción, es una aproximación, nada más es como para este, introducir el tema. Pero bueno, no sé, quizás han tenido dificultades para poder seguir las clases por otros motivos, no lo sé. Pero eh, algo tenemos que hacer para dar vuelta a esto. La verdad que queremos que ustedes digamos, puedan aprobar la materia teniendo los conocimientos de los temas y bueno, hay que darlo vuelta. La verdad que estamos, digamos, fue un resultado bastante negativo el primer parcial. Tenemos que revertirlo, así que de nuestra parte, bueno, pondremos como seguimos todo lo necesario para que ustedes puedan aprobar los exámenes y bueno. Ahora, si quieren, no sé si alguien más quiere dar alguna opinión, si no pasamos a ver la resolución del examen y vamos viendo dudas. Ah, bien, acá dice Tomás Reynoso que Acá Tomás está haciendo una propuesta, Gustavo. sí, que los ejercicios sean para entregar, como entregas parciales. También puede ser, sí. Podría ser también una posibilidad para hacer un seguimiento. Y bueno, cómo van también que ustedes se pongan metas para completar las actividades prácticas y hacer un ida y vuelta con las correcciones y las dudas, ¿no? Sí, puede ser una opción esta que está planteando. Sí. Sí, y después lo que habíamos hablado, tanto Gustavo como Damián, en todo caso, entrega opcional, ya que tenemos muchos tips de PES, lo que hemos planteado también es que los ejercicios, después vamos a hacer una especie de sorteo y bueno, va a ser al azar. El tema de los grupos, pues casi siempre vimos que estaban presentando los mismos. Entonces, queremos conocer las dificultades que tienen todos los grupos. Y si es un grupo que no pudo hacer nada, y bueno, no pudo hacer nada, aunque sea que nos cuenten qué es lo que pensaron, cómo lo intentaron
cómo lo intentaron plantear, cuáles fueron las dificultades, o sea, tenemos que empezar a entender, porque hay dos tipos de evaluaciones. Está la evaluación sumativa, que es que nos enteramos si aprendieron o no cuando tomamos el parcial. Entonces, tuvimos todo un cuatrimestre para saber si ustedes dominan o no dominan ciertos conceptos. Y después está la evaluación formativa, que es durante el desarrollo de todo el curso. Entonces vamos a, de acuerdo a lo que estuvimos hablando, vamos a incorporar evaluación formativa, que tiene que ver con los cuestionarios que ustedes hacen de los videos. Eso forma parte de la evaluación formativa, que estamos viendo que no ha servido mucho, de acuerdo a los resultados, porque en los cuestionarios en general les ha ido bien, pero vamos a empezar a hacer cuestionarios en clase, ¿sí? Y ahí vamos a tener la participación y vamos a ver en clase, a ver cuando damos un tema, hacemos algunas preguntas para ver si se entendió. Y después el otro tema es el tema de los ejercicios cuando los damos para hacer. Bueno, vamos a hacer al azar. Bueno, ahora que presente, vamos a tener algún algoritmo, el Excel o el Scilab, vamos a tener algún algoritmo en el cual nos digan, bueno, ahora presenta el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3. Bueno, hagan lo que hagan, hicieron lo que hicieron, bueno, lo van a presentar y de esa manera vamos a tener nosotros feedback y no nos vamos a enterar si ustedes vienen sabiendo o no las dudas, las consultas que están cuando llega el parcial, ¿sí? Porque cuando llega el parcial y les va muy mal, entonces ya es tarde. Entonces tenemos que ir anticipándonos. Así que bueno, esas son una de las acciones que se las estoy transmitiendo, Gustavo, todo lo que habíamos hablado, Gustavo y también. Sí, yo creo que podemos tranquilamente, sí, una es esta de, como hacíamos antes el año pasado, el grupo responsable para exponer o que se haga por sorteo, digamos que muestre lo que hizo y lo planteé, y bueno, también puede ser el tema de las entregas, creo que combinando cosas de distintas propuestas podemos ver de mejorar el rendimiento del curso, ¿no? Me parece bien. Vamos a tener que tener una participación más activa durante el desarrollo del curso, ¿sí? Porque otro de los temas que nosotros tenemos es que cuando estábamos en clase, si damos un tema, desarrollamos algo, ya le vemos las caras y vemos ya si entienden o no. Ahora está esa dificultad, que lo que vemos es un cuadradito negro con un nombre o con una foto, en el mejor de los casos. Salvo hay algunos valientes ahí como Víctor, que ahí lo vemos a Víctor y por ahí es nuestro estudiante, nuestro estudiante, digamos, el estudiante piloto, digamos. Cuando decimos algo y no se entiende, bueno, lo miramos a Víctor a ver qué dice con la cara, si lo entendió o no lo entendió. Pero bueno, estaría bueno que no sea con Víctor solo, también que sea con el resto, ¿no? Así que esas son otras de las dificultades que tiene el tema de trabajar por estos entornos. Sí, sabemos que tal cual, digamos, la educación en formato virtual requiere también más dedicación personal. No es lo mismo, como decía Juan, que la presencial, en muchas cuestiones que uno detecta al estar en contacto con la clase, si cómo va el tema, si se está siguiendo, si, bueno, un montón de cuestiones que... Y también requiere, por otro lado, de parte de los estudiantes, mayor dedicación personal, mayor esfuerzo en tratar de comprender algunas cuestiones por el tema de no estar en contacto directo, ¿no? Presencial. Así que bueno, no sé si les parece, Juan, comparto la pantalla, yo acá descargué la solución que habíamos subido para que la vayamos siguiendo. Dale. Perfecto. No, está un montón de cosas que... bueno, acá está el enunciado, uno de los enunciados, los temas que venía a tocar, había unas variantes que tenían que ver o con la función de excitación o con algún parámetro, un valor, pero básicamente la esencia de los ejercicios era la misma, ¿no?
Por ejemplo, en este caso, el tema tenemos, ¿se acuerdan? Tenemos el circuito eléctrico con los valores de la inductancia, resistencia, la capacitancia y la fuerza electromotriz. Tenía esta función que eran dos delta de Dirac, uno desplazado, y las condiciones iniciales eran nulas. Entonces nos pedía en primer punto determinar la carga en función del tiempo a partir del método de la transformada de Laplace. Bueno, acá el planteo de la ecuación diferencial, aplicándole la transformada a cada término, y después aplicando el operador, después aplicando la transformada para la derivada segunda, para la derivada primera y para el valor de la carga. Nos quedaría la transformada de la fuerza electromotriz, la tensión aplicada, la transformada del impulso centrado en el origen, que vale 1, entonces como está multiplicado por 2 nos queda 2, y el impulso desplazado en 1 nos queda ahí a la menos S. Bueno, con las condiciones iniciales son nulas, nos queda directamente que Q de S por S cuadrado más S más 1, todo esto igual a 2 más E a la menos S. Bueno, hasta acá, despejando, teníamos Q de S. Hasta acá, la mayoría no tuvo inconvenientes en llegar a este punto. El tema se presentaba acá, las dificultades, cuando tenían que trabajar con el denominador, ¿no? de la función esta racional en términos de S. Acá es donde, digamos, se presentaron los problemas para poder trabajarlo. Acá lo que convenía, siempre para trabajarlo en el campo real, es completar cuadrados para poder expresar este polinomio de segundo grado como un binomio al cuadrado más una constante, ¿no? ¿Alguno tiene una duda acá cómo se forma esto? ¿Cómo se pasa de S cuadrado más S más 1 a que quede como S más 1/2 al cuadrado más 3/4? Esto quería Todo preguntar. eso lo hice mal en el examen. ¿Lo podrán hacer paso a paso? ¿Esto? Sí, ¿cómo Sí, pasar de eso al otro? sí, cómo no. A ver, espérame un segundito. Fíjate que vos tenés S cuadrado más S más 1, es como el desarrollo de un binomio, ¿sí? Y, a ver si puedo acá escribir. Perdón. Acá. Y si esto yo lo pongo como S al cuadrado más 2A por S más A cuadrado, ¿no? Fíjate que el desarrollo de binomio, esto sería 2A por S, y acá tengo S, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale A para que esto sea un desarrollo de un binomio? ¿Cuánto valdría? Si me queda S y tiene que ser 2A por S, A vale 1/2, ¿no es cierto? Entonces, si A vale 1/2, esto sería, desarrollo sería S cuadrado más 2 por 1/2 por S más 1/2 al cuadrado. Entonces, como yo tengo un 1 acá, lo que hago es descomponer, para este 1 lo descompongo en 1/4 más 3/4. 1/4 más 3/4 es un entero, ¿no es cierto? Entonces puedo poner que, voy a ponerlo acá para que quede un poco más, S cuadrado más S más 1 es igual a S cuadrado más S más 1/4 más 3/4. Entonces, esto que está acá es el desarrollo de S más 1/2 al cuadrado. ¿Se entiende cómo se hace?
Sí. Es simplemente expresar la forma polinómica de una función cuadrática a su forma canónica. O sea, la forma canónica, bueno, de ahí cuando está expresada ahí en la forma canónica, se puede saber el vértice, se puede saber en dónde está ubicado el vértice, cómo está desplazada, o sea, es la forma canónica de una función cuadrática. ¿Y cuál es el objetivo exacto de pasarlo a esta forma? ¿Por qué no se puede seguir operando de la otra manera? Porque vos, perdón, la solución, vos estás hallando la carga, y la carga no es compleja, es un valor real. Si vos tenés un resultado en variable compleja, tendrías que demostrar que eso es un valor real, está dentro del campo de los reales. Claro, que ese Damián es, porque en este caso, si yo descompongo expreso esta función cuadrática en términos de sus raíces, como la multiplicación de expresado en términos de sus raíces, me van a dar raíces imaginarias, ¿sí? Entonces, para seguir trabajando en el campo real, tengo este artilugio para expresarlo siempre en términos reales. Ahora, si este polinomio tuviese raíces reales, no habría ningún problema. Digamos, puedo seguir trabajando sin tener que hacer esto, lo expreso en términos de sus raíces reales. Pero como las raíces son imaginarias y lo que yo tengo que llegar es un valor de una respuesta de una función real, digamos, tengo que hacer esto para poder seguir trabajándolo de esa forma, expresado en variable real, no en variable compleja. O sea que no es por un tema matemático, sino que es por un tema de que es una variable real. O sea, lo que yo Porque quiero en llegar... realidad podrías, si no fuera la carga, lo podrías seguir haciendo, digamos, con una variable compleja. No, bueno, a ver, todas las funciones que nosotros obtenemos, en este caso es la carga, porque es un circuito eléctrico, pero si fuese un desplazamiento, es lo mismo. La flecha de una viga. Estamos hablando de lo mismo. Si es un sistema mecánico y quiero calcular la posición a cada instante, sería lo mismo. O sea, es independiente de la variable que esté, digamos, la que quiera calcular. Todas las respuestas temporales van a ser funciones reales, son cuestiones que yo pueda graficar en el campo real. O sea, en el campo imaginario, cuando obtengo una solución en el campo complejo, la puedo obtener, pero después tengo que demostrar, y trabajándolo en forma compleja, cómo llevarlo, lo puedo llevar a la forma real, a la respuesta imaginaria que tengo. Pero tengo que demostrar que esa respuesta imaginaria es equivalente a la respuesta real del sistema, porque el sistema me da una respuesta real, no me da una respuesta imaginaria. Entonces, por eso esto lo vimos en los ejercicios, cuando explicamos el tema de las funciones de transferencia y las soluciones, cuando teníamos las funciones racionales de los sistemas, cuando resolvemos ecuaciones diferenciales, los distintos casos que íbamos a tener, vimos que siempre se trabajaba cuando teníamos funciones, las raíces eran imaginarias, complejas conjugadas, cómo se trabajaba para poder hallar la solución de la respuesta del sistema. Y siempre hablamos de que teníamos que llegar a una respuesta en variable real, ¿no? Fíjense que ninguno de los ejercicios que se han planteado, de los ejemplos que se han dado, se han obtenido respuestas ya sea de la corriente o de la carga o del desplazamiento, velocidad, en variable compleja, siempre ha sido en variable real. Entonces, si el denominador de la función esta racional tiene raíces reales, bueno, nada, se factoriza en términos de sus raíces reales y se sigue trabajando. Ahora, cuando son imaginarias las raíces, tengo que hacer este tipo de artilugio para seguir trabajando en el campo real. Entonces, de esta manera, cuando obtengo la respuesta del sistema, ya lo tengo en variable real y es lo que estoy buscando, que puedo analizar el comportamiento de la respuesta, y bueno, es lo que tenía que haber hecho. No sé si se entiende.
¿O queda alguna duda? Sí, se entiende. Bueno, una vez que expresan el denominador de esta manera, ustedes pueden distribuir el denominador con los, digamos, de esta forma, el 2 más e a la menos s, en estos dos términos. Y bueno, pueden trabajar trabajando con cada uno de ellos. Fíjense que si analizan este primer término que tienen aquí, lo que van a tener, ¿a qué se asemeja esto? Tienen una constante arriba, ¿sí? Tienen s más una constante al cuadrado más otro parámetro que otra constante. Esto realmente se asemeja a la forma de una función senoidal, o sea, la transformada inversa de estos daría una función seno que está desplazada, y fíjense que el valor de la frecuencia acá sería 3/4. Entonces, como acá esto está al cuadrado, si lo ven en la tabla, la transformada inversa del seno, o sea, perdón, la transformada del seno, por ejemplo, es seno de A por T. La transformada de esto es A sobre S cuadrado más A cuadrado, ¿no es cierto? Esta es la transformada del seno. Entonces, fíjense que esto tiene una forma similar al seno. Entonces, y lo único que tiene es que está desplazado, ¿sí? Es un seno desplazado en un medio. Entonces, es lo que ustedes obtienen acá cuando hayan la respuesta. Entonces, para llevarlo primero a la forma del seno desplazado, como el A cuadrado acá es 3/4, el A arriba va a ser raíz de 3/4, ¿sí? Por eso es que si ustedes multiplican y dividen por raíz de 3/4, les queda este valor, y el 2 que está acá lo ponen afuera y lo llevan, lo van preparando para que la transformada inversa de esto sea un seno desplazado, ¿sí? Que va a ser esto que tienen aquí. Y bueno, con el otro término, la única diferencia que tienen es que es un seno desplazado, y ese seno desplazado también tiene un desplazamiento temporal dado por e a la menos s, que va a afectar a la respuesta, ¿no? Lo ven afectado acá y lo ven afectado acá. Y todo esto por u de t menos 1, ¿no? Así que lo que ustedes tienen que ver es cuando analizan la función racional de la respuesta, la analizan analizando la función de los denominadores que le quedan. Tienen que ver que muchas veces digamos, tienen la forma de la respuesta de algunas funciones conocidas. Entonces lo que tienen que hacer muchas veces es trabajarlo, llevarlo, digamos, con algunos artilugios, como en este caso de multiplicar y dividir por el valor de la frecuencia del seno, para acomodarlo y que, digamos, se pueda hacer la transformada inversa y nos dé una función conocida. O sea que fíjense que este ejercicio no era, no tenía una dificultad, o que podía llevar un tiempo muy grande de poder resolver. No sé si esto es lo que vimos, que al momento de hacer el examen no estaba claro, estos conceptos no estaban claros. O sea, por eso es lo que preguntaba, si qué pasó, que esto no se evidenció en el examen, este manejo de este análisis así de la forma de resolver el ejercicio. Había dudas, no estaban claros estos temas, no quedaron claros cuando se explicaron. No sé, yo sí, si bien no sé cómo me fue porque no tengo la corrección, dentro de todo creo que hice lo mismo. No sé qué tanta diferencia habrá entre un tema y otro. No me acuerdo que me quedó de la expresión, pero eh, creo que me quedó similar. Sí, te quedó Eh, similar.
Ok. Víctor, vos tenés la resolución y también tenés el examen, porque el examen no es que lo entregaste físicamente. No, Víctor no lo tiene, justo no tiene la corrección. Se traspapeló. O sea, no tiene el examen corregido, pero tiene el examen. Sí, lo podría haber comparado, pero sinceramente estaba cansado y dije, lo dejo para está bien, pero puedes hacer como una evaluación propia, digamos. Sí, no me tomé el tiempo. Debería hacerlo, pero no me tomé el tiempo. Claro. Lo que iba a decir es que, en mi opinión, el examen fue bueno. Y si hay errores míos, que probablemente los haya, es por falta de gimnasia, digamos, y no por falta de comprensión. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí. Te faltó práctica, digamos. Claro. No recuerdo, creo que fue una semana complicada la semana previa al parcial, pero yo dentro de todo trataba de venir al día con la materia. Igual, de todas formas, la guía de ejercicios que dieron de repaso la hice toda. Creo que tenía una o dos dudas, pero las consulté con un libro y estaba dentro de todo conforme, digamos, pensando que mi duda estaba respondida. Bueno, pero esa es la actitud de agarrar los libros. O sea, el tema, nosotros con lo que explicamos en este tiempo, que son 2 horitas de una clase, explicamos un tema, le damos una aproximación por un video, hacemos aclaraciones, dudas. Ahora después tienen que hacer ustedes todo un tema, si siguen habiendo dudas, tienen que ir a los libros. ¿Sí? Ahí es donde se termina de comprender absolutamente todo. O sea que el libro es el acompañante que tienen que tener durante toda la carrera, y es que tienen que recurrir a la bibliografía, porque ahí se les van a aclarar, van a ver más ejemplos. Así que bueno, tengan en cuenta esa práctica, ¿sí? Que con el video y con lo que se ve en clase, con eso no alcanza para terminar de comprender todo, aparte de la práctica que tienen que hacer, ¿no? Y después también tienen a nosotros por los pobres, ¿no? Así que, pero el tema del libro es fundamental. Es fundamental. Sí, tal cual. Es lo que dijimos recién. Bueno, después el segundo punto, que era ya la función de transferencia, y analizar la estabilidad del sistema. Bueno, acá está planteado también una cosa que yo quería aclarar, es que la función de transferencia está definida como la salida respecto a la entrada, ¿no? Ahora fíjense que si ustedes colocan la salida, el QDS, como está explicado acá, el QDS sería la función de transferencia por la entrada, ¿no es cierto? Entonces, como la entrada es esto es EDS, la función de transferencia es 1 sobre S cuadrado más S más 1. Esta es su función de transferencia. ¿Sí? Esto quiero que quede claro, porque planteado así como está acá, puede, digamos, debe ser confuso, sí. Fíjense que la función de transferencia es algo intrínseco del sistema, depende del sistema, no depende de la entrada, depende del propio sistema. Entonces, la pueden obtener la función de transferencia como la respuesta al impulso, o sea, yo puedo tener, ¿cómo la puedo hallar la función de transferencia? La puedo hallar a este sistema que está acá, sometiéndolo que esta EDS sea una delta de S, una delta de T, perdón, que esta EDT sea una delta de T, un impulso, y hallo la respuesta al impulso, me va a dar la función de transferencia. ¿Sí? Entonces, esta es su función de transferencia, entonces analizando la función de transferencia,
Ahora sí, acá analizo los ceros de la ecuación característica, que es el denominador de esta función racional, y estas que me dan raíces complejas conjugadas, que están puestas aquí en el plano S, y acá analizo la estabilidad, y acá sí muchos lo tenían claro, habían colocado la respuesta correcta, que el sistema era estable porque estaba ubicado en el semiplano izquierdo. Algunos se equivocaron al definir la región de convergencia, fíjense que siempre la región de convergencia va a ser del polo que está más cercano al eje imaginario, de ahí hacia la derecha. Todo eso va a ser la región de convergencia. Algunos pusieron que él... Pregunta. En el caso de que yo quiera demostrar eso, pero de forma, no como regla, sino de forma eh, algebraica. Porque, digamos, en mi caso yo había llegado a ese resultado, pero no sabía cómo demostrar que esa era la región de convergencia. Fíjate que la región de convergencia, lo que habíamos explicado, que siempre estaba del polo que está más cercano al eje imaginario, ¿sí? Digamos, de ese polo hacia la derecha, ¿no? Toda esta es la zona, digamos, que te define la región de convergencia, ¿sí? Lo que algunos habían colocado, que yo quería remarcar, era que habían hecho esto era estable y esto era inestable. O sea, esto es lo que, en algún examen que corregí vi esto, y lo que uno dice es que la región de convergencia está definida por el polo más cercano al eje imaginario. Acá lo que se pedía en el punto 2 era analizar la estabilidad del sistema y determinar la región de convergencia de la misma. O sea, la estabilidad del sistema está definido porque los polos están en el semiplano izquierdo, entonces ahí es estable. Y la región de convergencia va desde el polo más cercano al eje imaginario hacia la izquierda, ¿sí? Pregunta, y eso, si yo lo quiero demostrar, ¿lo puedo relacionar con el caso de la integral de Laplace, que si yo tengo sigma menor a determinado número se tiende a infinito? ¿Es por eso? Claro, Claro, sale claro, de la definición, sale claro, de la definición de la transformada de Laplace. O sea, exactamente. vos, por ejemplo, si tenés una función que es una e a la 2t, ¿sí? Una e a la 2t. Una e a la 2t multiplicado por un escalón de Higgs, ¿sí? E a la 2t es una función que es creciente, es estrictamente creciente, ¿sí? La tienen, la pueden visualizar, ¿no? Parte de 1 y va a medida que avanzo con t positivos, digamos, que tiende a infinito, se tiende a infinito la e a la 2t. Ahora, acuérdense que la definición de la transformada de Laplace teníamos que multiplicar por un e a la menos st. Bueno, el st que tenemos ahí, el st, este es un ejercicio que hicimos sobre región de convergencia. Habíamos hecho un ejercicio en el cual habíamos calculado por definición la transformada de Laplace de e a la 2t y habíamos sacado como conclusión que el sigma de esa variable compleja S, acuérdense que el S tiene una parte real y una parte imaginaria. La parte real es sigma y la parte imaginaria es j omega. El sigma no podía valer cualquier valor, sino tenía que ser mayor que ¿cuánto? Mayor que 2, en ese caso, ¿sí? Para que converja. Si no la integral, si yo tomo un sigma, qué sé yo, de 0, de 3, de 4, en ese caso, de 0, de menos 2, de menos 3, de menos 4, de menos 10, de menos 20, lo que va a pasar es que esa integral no va a converger. De ahí sale toda la teoría de las regiones de convergencia. O sea, cualquier punto que nosotros
Y nosotros se lo simplificamos y le dijimos, bueno, coloquen los polos en el plano y el polo que esté más hacia la derecha, tracen una línea perpendicular al eje de los reales, y desde ahí es el semiplano que está hacia la derecha. De esa forma nosotros se lo simplificamos. Pero la justificación matemática tiene que ver con que si nosotros tomamos cualquier valor que está dentro de esa región de convergencia, cualquier punto complejo, cualquier número complejo que está dentro de esa región de convergencia, la integral de Laplace, que utilizamos para Laplace, va a converger a un cierto número. Ahora, si nosotros tomamos un valor de ese número complejo fuera de esa región, esa integral va a diverger. ¿Está bien? Y se prueba con la definición de la transforma de Laplace. ¿Ok? Ah, listo, buenísimo. Yo era mi duda que tenía que cómo justificar la región de convergencia, pero sí, así buenísimo. Gracias. No, por nada. Igual nosotros es como que no le estamos pidiendo que hagan toda la justificación a partir de la transforma de Laplace, sino con que ustedes ya tengan en la cabeza lo que le dijimos, es una explicación o es una forma práctica de determinarla, es posicionar los polos en el plano complejo y el que está más hacia la derecha, de ahí trazan una línea y de ahí para la derecha es esa región. Con que digan eso ya es suficiente. Al menos que les pidamos estrictamente que lo prueben, ¿no? Pero con que digan eso ya para nosotros ya es suficiente y que la marquen en el plano. ¿Ok? Una consulta más con la función de transferencia. Yo, en el caso este, en donde tengo la función QS, yo tenía que la, que la entrada no era un impulso unitario, sino era una función, un delta de Dirac. La función de transferencia, yo la sigo tomando como la que está abajo, a pesar de que la función de entrada no es un delta Dirac, no es un impulso. Sí, claro. Depende de la función de entrada. Puede ser un delta de Dirac o puede ser otra o cualquier otra función. O sea, yo puedo, por ejemplo, si yo hubiese tenido una entrada que sea una senoidal o una rampa, yo igual hubiese podido sacar, en este caso, del denominador la función de transferencia. Claro, sí. Sí, O sea, lo único que tenés que tener en cuenta ahí es que para sacar la función de transferencia las condiciones iniciales deben ser nulas. ¿Sí? Ahora, teniendo en cuenta que las condiciones iniciales son nulas, vos le podés poner cualquier función de entrada, por ejemplo, le podés poner una función senoidal, como dijiste vos, y tenés que hallar la respuesta. Entonces, la transformada de Laplace de la función de entrada dividida, ¿sí? La respuesta que te dio a esa entrada dividido la entrada todo en transformada de Laplace, esa es la función de transferencia si las condiciones iniciales son nulas. ¿Ok? Por ahí lo que se recomienda es que esa entrada, para simplificar los cálculos y todo, que esa entrada la hagan directamente con un delta de Dirac. Entonces, si la hacen con un delta de Dirac, directamente la respuesta ya coincide con la función de transferencia. En el caso de que yo tenga una entrada, por ejemplo, una rampa, si yo quiero establecer como condición inicial que sea una condición inicial que parte del reposo, yo puedo modificar la función de entrada agregando una función escalón. no te Un entendí. impulso, decís vos. Un Eh, impulso. por ejemplo, tengo,
seno de 3t. Y yo quiero hacerla transformada a Laplace. Yo puedo, por ejemplo, a seno de 3t, multiplicarlo por el escalón, por u de t, como para dar una condición inicial nula. No, no entendí lo que querés hacer. No, todas las funciones que nosotros vamos a trabajar son entradas que valen 0, desde menos infinito hasta 0 valen 0, y empiezan a cobrar vida a partir de 0, si no es que están desplazadas. ¿Vale? Entonces, si están desplazadas o no están desplazadas, esas funciones, si las multiplicás por un Higgside o no las multiplicás, ¿sí? Las condiciones iniciales tienen que ver con el sistema, ¿sí? Con la energía que tiene el sistema. Si en el sistema había ya una corriente, si en el sistema tenías una carga, o si el sistema masa resorte ya estaba desplazado, o ya estaba desplazado y en movimiento también. Pero las condiciones iniciales tienen que ver con el sistema, no con la excitación. Exactamente. Vos lo que podés hacer con la función de excitación es desplazarla. Digamos, pero podés hacer que esté desplazada, como estaba acá en el caso el delta de Dirac, que estaba desplazado en un segundo, una parte. O sea que vos podés tener, por ejemplo, o un seno o una función de rampa desplazada o un impulso desplazado. Entonces el sistema está sujeto o está en reposo, si las condiciones iniciales son nulas, está en reposo hasta que actúa esa excitación, o se está moviendo con las condiciones iniciales, tiene un desplazamiento inicial, una velocidad inicial, se está moviendo, y a partir de ese tiempo de desplazamiento se superpone la acción de la acción externa, ¿no? de la excitación, junto con el movimiento que ya tenía propio el sistema. Pero solamente eso. Después las condiciones iniciales, como decía Juan, son propios del sistema, nada más. Y en el caso de que yo tenga condiciones iniciales no nulas, ¿la función de transferencia sigue siendo la misma? Sí, la función de transferencia es, como te dije, es intrínseca del sistema. Lo que pasa es que para poder hallarla, a la función de transferencia del sistema, se considera que el sistema está en reposo, no está energizado. Todas sus condiciones iniciales son nulas. Para poder hallarla, por eso en este caso, también las condiciones del problema era que todas las condiciones iniciales eran nulas, pero la función de transferencia, para poder hallarla, es la respuesta al impulso de tu sistema, como dijimos recién. O sea, este circuito, para poder hallarlo, lo igualás a un delta de Dirac con un delta de t, y tenés que suponer que todas las condiciones iniciales son nulas. De esa manera la respuesta que vas a hallar, el QdS que vas a hallar para esta respuesta al impulso de tu sistema, cuando las condiciones iniciales son nulas, va a coincidir con la función de transferencia. Y eso por más que en el problema tengas condiciones iniciales no nulas. Ponele que hubiésemos dicho, bueno, U' en 0 vale 2 amperes, U en 0 vale 2 coulomb, ¿sí? Si nosotros decimos eso como condiciones iniciales no nulas, y te pedimos la función de transferencia, entonces vos lo que vas a tener que hacer es, bueno, listo, calculo la función de transferencia, agarro la ecuación diferencial, la igualo a un delta de Dirac y asumo que las condiciones iniciales son nulas. Porque esa O sea, por ejemplo, es la en el definición. caso, ¿Cómo? pongo que, por ejemplo, I de t en 0, 0 y prima de t en 0, 0, eso. Claro, o sea, asumí que las condiciones, para el cálculo de la función de transferencia, asumí que las condiciones iniciales son nulas. Entonces, no las tomás en cuenta, ¿ok? O sea, o las asumís nulas y no tomás en cuenta los valores que te dan en la resolución. Ahora,
eso para calcular la función de transferencia. Ahora, si vos tenés que calcular la respuesta de ese sistema a una cierta entrada y te dan condiciones iniciales que no son nulas, obviamente cuando apliques Laplace, tenés que aplicar Laplace y la tenés que tener en cuenta. ¿Sí? Pero ahí no es que estás usando la función de transferencia. Ahí estás resolviendo la ecuación diferencial por el método de Laplace. ¿Ok? Ah, listo, buenísimo. Entonces, una cosa es con la función de transferencia y otra cosa directamente es resolver la ecuación diferencial con Laplace. Claro, exactamente. Igualmente todo esto lo tiene en la bibliografía, en el Clean James, está muy bien explicado, digamos, cómo se define la función de transferencia, cómo se determina, al margen también de todo lo que hemos dado en las clases, en las presentaciones, en el video, en todo lo que explicamos previo a esto, también, por eso decimos, refuercen con los libros, fíjense en la bibliografía de la cátedra que en los temas que tienen que ver de Laplace y función de transferencia, todo esto está explicado, está definido, y con ejemplos y todo, así que lo pueden terminar de afianzar a través de los libros, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda de este ejercicio 2? No, no. Bueno, el ejercicio 3 era el tema de la convolución gráfica. Acá es donde muchos tuvieron inconvenientes, ¿sí? Les pedí hallar digamos, la respuesta Q de t para el tiempo t igual a 5 mediante la convolución gráfica. Entonces, sabiendo que Q de t iba a ser igual a la convolución de G de t, convolucionándolo con E de t, ¿no? O sea que sería, G de t es la función de transferencia expresada en el dominio del tiempo. Entonces, bueno, hallando la antitransformada de G de S, tengo G de t, que es esta función que tenemos aquí. Este sería el G de t. Y fíjense que esta es la respuesta de... Ahí está, Gustavo, está el plot de la función esa que mencionaste, que es la que se tomó para hacer el cambio de variable y después realizar la simetría respecto al EGI y trasladar, que también lo que podrían haber hecho era tomar los dos deltas y hacer el cambio de variables y hacer la simetría respecto al EGI. En este caso se tomó la función que vos mencionaste como G y se trasladó. Sí, lo importante acá es ver que acá no está el otro gráfico de la función. Los dos deltas, sí. Sí. Fíjense que los dos impulsos van a tener uno que está en el origen, que vale 2, 2 delta que está acá, y el otro en t-1, ¿no? Exacto. Esto quedó, bueno, por acá. Entonces, por la propiedad de la función impulso, cuando tengo la integral de una función por el impulso, lo que me está dando es que esto va a ser el valor de la función valuada en el valor en el cual vive el impulso, ¿sí? El valor A. Entonces, en este caso, fíjense que lo que nos está dando la convolución, como el impulso era 2 delta de t más delta de t menos 1, al hacer correr la función, como nos pide para el tiempo t igual a 5 segundos el valor, y un impulso está respecto al otro desfasado un segundo, lo que voy a tener es que voy a tener para 2 delta de t,
que sería esta parte del... Directamente como va a ser el valor de la función transferencia en t igual a 5 segundos, por esta propiedad que estaba acá, directamente la convolución va a ser igual a la suma del valor de la función de transferencia valuada en 5 más el que está desplazado un segundo, el delta de t menos 1, que va a ser en 4 segundos. Entonces, el resultado de la convolución, al tener como la función, el EDS era la suma de 2 delta de Dirac, directamente la convolución se reduce a el valor de la función de transferencia en el dominio del tiempo, valuada en 5 segundos y en 4, ¿no? Esto es lo que salía al hacer análisis gráfico de las dos funciones, corriendo una respecto a la otra, lo que iban a obtener como resultado, ¿no? Pero bueno, la verdad que muchos plantearon el planteo de la convolución a través de la formulación de la definición de convolución, pero no lo vincularon con el análisis gráfico, que es lo que se pedía, y eso le iba, bueno, y también esta propiedad no estaba clara. Esta propiedad, no sé, la vimos también en clase, no sé si la recuerdan. ¿Alguno la tiene presente esta propiedad? Que la vimos cuando vimos convolución. En el video de una de las profesoras, uno de los videos que vimos que es una profesora extranjera, se explicaba esta propiedad y lo vimos en clase. No sé si lo tienen presente. Yo ahora que lo veo, me acuerdo, pero del examen no lo sé. Hay un detalle, hay un pequeño detalle, Gustavo, abajo en el límite de la integral, cuando se hace Q de 5, que va de 0 a 5 debería ir. Porque sí. me quedó del otro, porque Del otro ejercicio, sí. Sí, perdón. Sí. Sí, acá 0,5. Ella debería ser 5. Entonces lo que hizo Damián, como el desplazamiento es de, o nosotros tenemos que calcularlo en t igual 5, lo que hizo Damián es tomar la integral que está arriba y reemplazó, donde está t, reemplazó por 5, porque lo que teníamos que calcular nosotros es q en 5, ¿está bien? Entonces al reemplazar quedó toda la integral en términos de tau. ¿Se entiende? Entonces cuando queda todo en términos de tau, pero queda en términos de tau, cuando aplicamos el primer delta de Dirac dentro de la integral, fíjense que el delta de Dirac está en 0. O sea, reemplazamos tau por 0. Entonces, por eso nos queda g en 5. ¿Está bien? Porque g de t está desplazada. Entonces, si le aplicamos el valor en 0, nos queda en 5. Y si le aplicamos el valor en 1, nos queda en 4. Fíjense ahí que quedaría menos tau. Sería menos 1 más 5, 4. Menos 1 más 5, 4. O sea que sería g en 4. No sé si se entiende. Claro, acá esto nos quedaría como la suma de dos integrales, ¿no? Al distribuir la integral en esta función que tenemos de e de t. Entonces, en la primera, como decía Juan, claro, reemplazar, como t acá está en 0, queda directamente t en 5, y en la segunda integral reemplazamos en menos 1, entonces quedaría valuado gt en 4. ¿Se ve ese detalle? Sí, sí. Aparte de Víctor, ¿alguien más? ¿Lo demás también lo ven? A ver, y viendo la gráfica, viendo la gráfica, ahí que hizo Gustavo, los valores de G5 y de G4, ¿qué signo deberían tener al hacer el producto ese? O sea, esa convolución, ¿qué signo debería tener?
no. Estamos hablando de el signo puede ser dos, o positivo o negativo. Diría que positivo. Positivo. ¿Alguno más? Una pregunta, no es con el tema del signo, sino es, no hizo el espejismo, digamos, de la función para hacer la convolución. Claro, lo que espejó Damián es la antitransformada de la función transferencia o la respuesta al impulso. Eso es lo que espejó y dejó quieto la entrada, que son los dos delta I. También se podría haber hecho al revés. Entonces, tal cual. Se podía haber dejado la respuesta al impulso y se podía haber despejado Delta. la entrada, y esa entrada después la tenemos que correr, ¿no? Correr 5. Pero si ustedes, de alguna manera, viendo el gráfico, si captaron un poquito lo que decía Gustavo, con la propiedad que tiene la función delta I dentro de una integral, que me hace básicamente, yo tengo una integral, por ejemplo, tengo una función, una f de x igual x cuadrado, ¿sí? Y quiero hacer la integral de esa función desde menos 10 a 10, y tengo un delta de Dirac en 1. Entonces, ¿cuánto valdría? O sea, tengo x cuadrado por delta de Dirac de t menos 1, ¿sí? Es un delta de Dirac aplicado en 1, y lo estoy multiplicando por el x cuadrado. Y la integral lo hago desde menos 10 a 10. ¿Cuál sería el valor de esa integral? El valor sería la función evaluada en el delta I. Claro, la función evaluada en donde está aplicado el delta Dirac. O sea, sería x cuadrado evaluado en 1. O sea que el valor de esa integral sería 1. Sería 1 al cuadrado. ¿Ok? Y así podemos determinar, podemos correr el delta Dirac a donde querramos, y lo único que me va a hacer un delta Dirac dentro de una integral me va a evaluar el valor de la función en donde está aplicado el delta Dirac. Ahora, si nosotros vemos ahí el gráfico, lo que vamos a tener son dos delta Dirac. Uno está en 0 y el otro está en 1. Entonces, ¿qué deberían hacer ahí? Tendría dos valores negativos. Claro, serían dos valores negativos. O sea, sería la función esa evaluada en 0, que sería la respuesta al impulso desplazada en 5. Esa función sería evaluada en 0 y evaluada en 1. Y como estamos viendo ahí en la gráfica, los dos valores serían negativos. ¿Se ve? ¿Se ve ahí? ¿Lo logran ver? Fíjense, tengan en cuenta que lo que espejó acá en el ejercicio se espejó la G de T, se espejó y se la hizo correr hasta 5. Y después, claro, la convolución nos da el valor de este valor acá y este valor acá, ¿sí? Que por esta propiedad de la función impulso en una integral, ¿no? Que es igual al valor de la función para el valor en el que estaba evaluado la función impulso. Está fijada la función impulso. ¿Se puede ver eso? Sí, ahora sí. Yo había ido derecho al 4 en el gráfico, pero ahora sí, ahora claro.
Sí, como decíamos también, podemos haber dejado fijo la G de t y espejar estas dos y hacerlas correr hasta 5. Y bueno, lo que pasa es que ahora ahí la función también, al no espejar la G de t, te quedaría justamente esta parte negativa de este lado, y tendría que darte lo mismo, obviamente. El resultado tiene que ser el mismo. Bueno, el ejercicio 4 era el relativo a la respuesta en frecuencia. Fíjense que pedía obtener la respuesta en régimen permanente del circuito si la E de t era esta función 2 coseno de 2t. Entonces, lo que habíamos visto cuando vimos respuesta en frecuencia es que para este tipo de funciones de excitación, la respuesta cuando tenemos funciones de forma senoidales o cosenoidales, la respuesta era del tipo en régimen permanente igual a un valor A por el módulo de la función de transferencia evaluado en la frecuencia de excitación de la función senoidal o cosenoidal que teníamos, por el coseno de omega nt más el phi sub n, la fase inicial que pueda tener, más el argumento de la función de transferencia evaluado en la frecuencia de la función de excitación. Entonces, en este caso, la función de excitación tiene una fase inicial que vale 0, el phi sub n vale 0, entonces la frecuencia de excitación es 2, y teníamos que simplemente era hallar la función de transferencia, que ya la teníamos, era hallar el módulo reemplazándolo a S por J omega. ¿Se acuerdan por qué podíamos reemplazar? Habíamos dicho que podíamos reemplazar en G de S directamente a S por J omega sin tener en cuenta el sigma, directamente la frecuencia compleja. ¿Por qué podíamos hacer este reemplazo así? ¿Qué condiciones se tenían que cumplir? ¿Tenía que cumplir la función de transferencia para que pueda hacer esto? No, pues yo no recuerdo. Bueno, la función tenía que ser un sistema estable, ¿no? Entonces tenía que incluir al eje imaginario, ¿sí? Entonces la región de convergencia tenía que incluir al eje imaginario, al ser estable. Entonces puedo reemplazar, como está incluido, es estable y el eje imaginario está incluido en la región de convergencia, puedo reemplazar directamente, ¿sí?, a S por J omega, porque estamos hablando de un sistema que es estable. Entonces, por esa condición, puedo reemplazar, o sea, al ser estable, cuando el sistema es estable, puedo hablar de un régimen permanente. Si no es estable, no existe régimen permanente. Si no puedo definir un régimen transitorio en permanente, no puedo discernir de uno del otro. Cuando es estable, puedo discernir de una respuesta, que de la respuesta puedo discernir el régimen transitorio y permanente de la misma, ¿sí? Pero para poder hacer eso tiene que ser estable. ¿Se entiende? O sea, por eso es que puedo hablar de la respuesta de un régimen permanente. ¿Por qué? Porque mi sistema es estable. Si no es estable, no puedo hablar de un régimen permanente o un régimen transitorio. ¿Está? Entonces, por ese motivo es que puedo reemplazar al GDS por el J omega. Entonces acá lo que tenían que hacer directamente era, el A es el valor de la constante que multiplica a la función acá coseno, que sería 2. Este 2 es el A que está acá. Y el módulo de G, evaluado en el omega, que es 2, no era más que reemplazar, hallar el módulo de la función de transferencia en 2, y el argumento de la función de transferencia cuando reemplazo a S por J omega, que en este caso era 2J. Y bueno, de esta manera obtenía el módulo de la función de transferencia, que era 1 sobre raíz de 13, y el argumento era, terminaba dando
2,58. ¿Sí? Negativo, entonces directamente la respuesta en régimen permanente nos daba 2 por 1 sobre raíz de 3 por coseno de 2t menos 2,58. Justamente acá lo que estamos haciendo es que estamos tomando cuando... Mucho de lo que hicieron acá es directamente reemplazar el valor de e de t en la ecuación diferencial. Algunos estudiantes hicieron esto, reemplazaron esta función, resolvieron la ecuación diferencial y la respuesta que obtuvieron, la parte que está, van a tener una parte que está afectada por una respuesta cosenoidal y otra que está afectada por una respuesta cosenoidal multiplicada por unos exponenciales negativos. Saben que esos exponenciales negativos, pasado un cierto tiempo, hacen que esa respuesta, parte de la respuesta se anule, y tomaron la parte que, de la respuesta que quedaba en régimen permanente, ¿no? Eso también lo consideramos como que era válido el análisis, pero bueno, muchos resolvieron la ecuación diferencial, hallaron la respuesta y dejaron, bueno, que esa era la respuesta en régimen permanente. O sea que eso está mal porque no hay un análisis de ver cuál es la parte transitoria de la respuesta que se va a atenuar y cuál es la que queda. Entonces, ese era el camino a través de la transformada de Laplace, de poder hallarlo, que era un camino más largo, más laborioso, y el camino que le pedíamos era que era, utilizando la respuesta en frecuencia, simplemente hallar el módulo de la función de transferencia, el argumento, y de esa manera poder hallar la respuesta en régimen permanente, que era simplemente hacer esto. Fíjense que los que hicieron la solución de la ecuación diferencial, fíjense lo que era responder el ejercicio respecto a resolver la ecuación diferencial y hallar la respuesta completa, la transitoria y la permanente, y después separar la parte permanente, ¿no? Esto lo dimos en la clase previa al repaso y lo vimos también en el repaso. No sé, ¿alguna pregunta, alguna consulta de esto? ¿Ninguna? En este tuve un error conceptual bastante fuerte. Hice básicamente usé el teorema del valor final y dije que la respuesta en régimen permanente era 0 porque como es estable tiene el equilibrio. Así que cualquier cosa dice. Claro. Fíjate que ante una entrada, vos fíjate que tenés una entrada acá, senoidal, y esta entrada no se atenúa en el tiempo, esta entrada queda oscilante. Entonces el sistema va a responder con una respuesta que va a ser proporcional a esta, nada más que va a variar su amplitud y su fase, ¿no? Fíjate que la respuesta el Q de t ante esta entrada, fíjate que es del mismo tipo que la entrada, con la misma frecuencia, nada más que varía su fase y varía su amplitud. Fíjate que tenías, en este caso, a esta frecuencia 2t que estás excitando, vos tenías una amplitud de 2, y ahora tenés 2 sobre raíz de 13. Es decir, a esta frecuencia, la respuesta de la carga disminuye la amplitud respecto a la amplitud de entrada, ¿no? Se atenúa la amplitud de la respuesta, porque a esta frecuencia. Puede ser que a otra frecuencia, si en vez de 2 esto fuese 4 o 6, habría que ver lo que tengo acá, puede ser que la amplifique o la reduzca. Pero fíjate que no puede ser 0 porque no es que vos, por ejemplo, le aplicás un delta de Dirac y el sistema se excita y después cesa la acción y se estabiliza. Acá la entrada constantemente lo está trabajando excitando con una función cosenoidal, ¿no? Entonces la respuesta va a ser proporcional a esa acción. Entonces,
la respuesta tiene que ser. Sí, no, Gustavo, solamente quería aclarar o reforzar la importancia de esta teoría que tiene que ver con sistemas lineales y con respuesta en frecuencia, que nos da la posibilidad de poder calcular cómo responde un sistema en régimen permanente cuando las entradas son sinusoidales, sin la necesidad de resolver toda la ecuación diferencial de Laplace, ¿sí? Con el método de Laplace. Lo único que tenemos que saber, sí o sí, es la función transferencia. Pero después, ya automáticamente sabiendo la función transferencia, podemos podemos calcular la respuesta en régimen permanente sin hacer toda la resolución de la ecuación diferencial. Así que vean ese potencial que tiene esta teoría y que es muy útil también para vibraciones. O sea, toda la parte de electrotecnia, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un circuito RLC y lo sometemos a una tensión en corriente alterna, ¿sí? De frecuencia de 50 Hz, que son las que tenemos acá en la Argentina. Y nosotros no vamos a calcular los transitorios, sino vamos a calcular directamente, tenemos una tensión de entrada sinusoidal y queremos calcular cuál es la corriente que va a ser una función sinusoidal también. Entonces, no nos metemos con el transitorio. Siempre vamos a calcular la respuesta en régimen permanente. Y de esa manera nos basamos justamente en esta teoría de respuesta en frecuencia. Así que esto les simplifica todos los cálculos cuando tienen que obtener la respuesta en régimen permanente, y aparte también le da todo un entendimiento para el año que viene cuando empezamos a trabajar con toda la parte de circuitos de corriente alterna, ¿sí? Motor, circuito de corriente alterna, toda la teoría de matemática, digamos, uno de sus fundamentos es en esto de respuesta en frecuencia. Así que bueno, como corolario, si le piden la respuesta en régimen permanente de un sistema lineal, apliquen esta teoría y no se metan con toda la resolución por transformar la Laplace. Es mucho más sencillo. Sí, tal cual. Acá pueden ver que rápidamente la pueden obtener teniendo la función de transferencia del sistema, que ya lo tenían determinado, poder obtener la respuesta en régimen permanente. Es muy, muy directo. Y bueno, por último, el último ejercicio, les pedía analizar cómo se modificaban los polos de la función de transferencia de circuitos si el valor de la resistencia, en vez de ser 1 ohm, eran 4 ohms, y luego determinar el residuo de la singularidad más cercana al origen mediante el desarrollo en serie de Laurent. Bueno, acá era más que reemplazar el valor de la resistencia por 4 y ver que en este caso los polos daban raíces reales y distintas. Entonces estaban sobre el eje real las dos raíces. En este caso, por ejemplo, si tuvieran que haber resuelto la respuesta del Q de S, el Q de T, por ejemplo, para este valor de R, no tenían que hacer podían expresar directamente, factorizar el polinomio en sus raíces, y lo podían expresar directamente, como eran reales, se podía trabajar y obtener el Q de T después haciendo la antitransformada sin tener que hacer al completar cuadrados, como se vio al inicio, ¿no? Pero bueno, acá lo que veían es que una vez que determinan las raíces, el sistema sigue siendo estable, los polos son reales y distintos, pero siguen estando en el semiplano izquierdo, entonces sigue siendo estable el sistema. Y bueno, les pedía a través del polo más cercano al origen,
hallar el residuo a través de una serie de Laurent, y bueno, acá se expresaba la función, la respuesta el QDS, expresando en términos de las raíces del denominador, y bueno, teníamos que trabajar con la más cercana al origen, que en este caso era S menos raíz de 3 menos 2. Bueno, por el método de sustitución y haciendo uso también de la serie geométrica, se podía hacer la expansión en serie de Laurent y obtener el valor del residuo, ¿no? Que el residuo, acuérdense que es el A-1 de la parte de las potencias negativas de la serie, ¿no? Bueno, ese era todo el examen en que consistía el parcial. No sé si alguien quiere preguntar algo más. ¿Te queda alguna duda respecto a la explicación de los ejercicios? Bueno, si después alguno revisando el examen le surge alguna duda posterior, bueno, lo vemos, no hay ningún problema, consúltennos y revísenlo tranquilo, si todavía no lo han hecho, y bueno, después si quedan dudas, nos consultan. Así, no sé, Juan, ¿vos querés hacer un repaso del tema de respuesta en frecuencia? Disculpa, Gustavo, no te escuché bien. No, digo, si querés que hagamos el repaso en respuesta en frecuencia de la clase previa al examen, lo último que dimos, como para ver este tema de respuesta en Dale, frecuencia. ¿sabes? Quizás lo que podríamos hacer es mostrarle el ejercicio. El ejercicio ese, ¿viste? Es el último, Sí, ya que estuvimos hablando sobre respuesta en frecuencia. Y lo del simulador para ver, aunque sea si pueden calcular la respuesta de un armónico. ¿Sí? ok. Le podemos dar unos minutitos para que lo piensen. Y así, no sé si puedes compartir Sí, acá lo tengo, sí. el simulador, digo. El simulador para ver. Eh, Pues ya a partir de la clase que viene vamos a empezar con toda la teoría de Fourier. Lo que nos permite Fourier, el gran Fourier, es que nos permite aproximar una función periódica con una sumatoria de senos y cosenos. ¿Sí? Cualquier función periódica que tiene que cumplir, o sea, cualquier función periódica que nos podamos encontrar en la ingeniería, digamos. La podemos aproximar con una sumatoria de senos y cosenos. Entonces, lo que vamos a ver ahora es, nosotros en el ejercicio, hay un ejercicio donde tiene un sistema masa-resorte, que está sometido a una entrada, a una fuerza que es periódica. Entonces nosotros lo que le estamos pidiendo es que la puedan aproximar con una sumatoria de senos y cosenos. Pero ustedes nos van a decir, ¿y cómo lo hacemos? Para eso les damos un simulador. Ahí está. Y ahí está podemos entrar al... A ver, chicos, si pueden entrar al simulador. acá tienen el link. Y ese es el ejercicio. Ven que ustedes tienen ahí un sistema masa-resorte. Hay que averiguar la posición, la x de t, a una entrada
PDT, pero esa entrada PDT es una función de onda cuadrada, ¿sí? De periodo de 2pi. Si el periodo es 2pi, ¿cuál sería el omega de esa función? ¿Podría repetir cuál era la consigna? ¿O cuál era la actividad? La actividad es la que estás viendo en pantalla. Tenés un sistema masa resorte amortiguador, el cual está excitado por esa función P, que es una onda cuadrada, que tiene un periodo 2pi, como decía Juan, y lo que pide ahí es que utilizando, primero tenés que, dice que inicialmente el sistema está en reposo, en su posición de equilibrio, entonces pide determinar la función de transferencia del sistema. ¿Sí? Entonces el primer punto, que es hallar la función de transferencia del sistema, ¿cómo lo plantearía? Lo que es importante ahí es encontrar las primeras 3 funciones sinusoidales que nos van a permitir aproximar esa función de onda cuadrada. No vamos a trabajar con la función de onda cuadrada, sino vamos a trabajar con 3 funciones sinusoidales que sumadas nos van a dar aproximadamente una función de onda cuadrada. O sea, ahí Gustavo, si podés entrar al simulador o sí. Sí, acá lo tengo. Ahí está, perfecto. Entonces, ahí está, perfecto. Estamos seleccionando. Esta es una función de onda cuadrada que tiene amplitud 1. La del ejercicio tiene amplitud 10. Pero nosotros podemos multiplicar lo que nos da, lo multiplicamos por 10. ¿Ok? Entonces, ahí Gustavo lo que hizo es, miren, si lo aproximamos con una función senoidal solamente. A ver, con una sola. Con una sola. Fíjense la aproximación que tiene esa onda cuadrada con una función senoidal. ¿Es algo bueno? ¿Se parece mucho? Más o menos, ¿no? Casi nada. Pero bueno, lo que cumple es que esa primera aproximación, lo que sí tienen en común es el mismo periodo. Es el periodo de 2pi. ¿Ok? Ahora, fíjense si le agregamos una onda sinusoidal más. Le agregamos una más. Ahí está. Entonces, ahí son 2 funciones sinusoidales que sumadas nos están aproximando a esa onda cuadrada. Nosotros podemos ver ahí en Action o Option, ahí Gustavo arriba, podemos mostrar, no, a la izquierda. Arriba. ¿Acá? La izquierda arriba, ahí está, perfecto. No. Arriba a la izquierda, donde dice Option. Ah, perdón, sí. Ahí está, perfecto. Ahí lo que estamos viendo es la función matemática. ¿Sí? Y si queremos ver específicamente la función matemática que está determinada por esa barrita que aparece en la parte de abajo, a Gustavo la puedes tocar a esa barrita, ahí está. Nos da específicamente la función matemática de esa barrita. A ver. O sea, de esa función sinusoidal y esa desde la otra. ¿Saben? Y sumadas esas dos nos va a dar la aproximación esa. Fíjense si le sumamos una función sinusoidal más. Sí.
y ahí llegamos a 3. Esta es No, nula. esa vale 0. Esa vale 0. Una pregunta, ¿los términos no nulos serían las primeras armónicas? Claro, Sí. exactamente. Entonces, fíjate, si te posicionas en la primera barrita, ahí vamos a tener una de las funciones. Tomen nota de eso, pongan 1.273. ¿Sí? Tomen nota, 1.273 por seno de t, o seno de x. ¿Sí? Esa va a ser la primera función sinusoidal que vamos a utilizar para aproximar a esa onda cuadrada. Ahora vayamos a la segunda no nula. Y ahí, tomen nota, va a ser 0,4244 por seno de 3x. ¿Sí? Fíjense que el armónico número 3, ¿sí?, tiene el triple de frecuencia. Y ahora vamos a la otra que es 5. Ahí está. 0.25463 por seno de 5x. Bueno, eso tiene la frecuencia es 5 veces mayor. Todas sumadas, si no tocas la barrita, sí, todas sumadas, lo que nos va a dar es la función que está en rojo. ¿Sí? Si sumamos todas esas ondas sinusoidales, ustedes la pueden poner en matemática, suman esas 3 y nos va a dar la función que está en rojo. ¿Sí? Y si la vamos a... Nosotros lo que queremos es aproximar esa onda cuadrada con esas 3 funciones sinusoidales. ¿Ok? Y ahora, si nosotros le vamos agregando más y más y más, fíjense que si le vamos agregando cada vez más armónicos, nos vamos aproximando cada vez más a la función de onda cuadrada. Fíjense cómo se va aproximando. Y las barritas se van haciendo cada vez más. Claro, aumentan la frecuencia y disminuyen la amplitud. Sí. ¿Qué significará esa barrita? La barrita que corresponde a cada armónico. ¿Alguno lo podría decir? ¿Amplitud? Claro, la amplitud de la onda sinusoidal. Y fíjense que hay una particularidad, que nosotros dijimos que cualquier función periódica en la ingeniería se puede aproximar con una sumatoria de senos y de cosenos. ¿Sí? De senos y de cosenos. Entonces, acá los cosenos valen 0. Fíjense que eso tiene que ver con la naturaleza de la simetría de la función que estamos aproximando. La función que estamos aproximando es una onda cuadrada. ¿Y qué tipo de simetría tiene? Simetría par, simetría impar. 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 Y el seno tiene simetría impar también. La función seno es una función que tiene simetría impar. Y la función coseno tiene simetría. ¿Qué tipo de simetría tiene? Par. Par. Entonces, cuando aproximamos con sumatorias de senos y cosenos funciones impares, lo que vamos a tener es solamente senos, porque los cosenos van a valer 0. ¿Sí? Solamente toma, esto se llama desarrollo en serie de Fourier, que después vamos a ver cómo hacer el cálculo. ¿Sí? Esto es el simulador para poder hacer el ejercicio. Una pregunta. Sí. En el caso que yo quiera expresarlo en coseno, ¿tengo que retrasar en pi medio? Claro. Un coseno, si lo desplazás hacia la derecha, pi sobre 2, o sea, sería coseno de x menos pi sobre 2. Eso es un seno. Entonces, lo que queríamos es que en forma aproximada empiecen a ver, porque después nos vamos a meter de lleno con todo esto, pero empiecen a ver ustedes que las funciones periódicas se pueden aproximar con sumatorias de senos y cosenos. ¿Cómo lo hacemos ahora? Lo hacemos con el simulador. ¿Sí?
Ahora, la amplitud que tenemos acá es de 1, ¿sí? Pero ustedes ahí, si podés ir, Gustavo, al enunciado. Ahí está. Como es 10, lo que tienen que hacer ustedes, esas tres funciones senos, las multiplican por 10, ¿sí? Y de esa manera van a tener una aproximación, de la misma manera que tenemos la aproximación ahí. Claro, en vez de ser 1,27 va a ser 12,7, esta va a ser 4,2 y 2,5. Exactamente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, una vez que identificamos esa información del simulador, vamos al ejercicio ahora y al enunciado. Y nuestra señal de entrada, o nuestra fuerza, P de T, va a ser igual ahora a ¿qué? Esa P de T. Va a ser, la voy a escribir acá. Va a ser igual a ¿qué, chicos? De acuerdo a lo que estuvimos viendo. ¿En la amplitud? No, la suma de, espera, un segundito. ¿Se cortó? ¿Se cortó la comunicación? Este P de T, como vimos recién en el... Lo vamos a reemplazar por la sumatoria. Entonces, ¿se escucha ahí? Sí, sí. Entonces, La primera creo que va a quedar va a ser, era 12,73. por el seno de T más. El otro era 4,24. Seno de 3t. Y 2,54 seno de 5t. O sea, esta onda cuadrada la vamos a reemplazar por la suma de estos tres, suma de la sumatoria de seno, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es hallar la función de transferencia del sistema. O sea, el sistema, la ecuación diferencial del sistema mecánico va a ser m por la derivada segunda de x respecto al tiempo dos veces, más b por la derivada de x respecto de t, más k por x igual a esta p de t, ¿sí? Profe, Ahora, para hallar la función de transferencia, vamos a igualarlo a esta ecuación diferencial a un delta de Dirac. Vamos a hacer m por la derivada segunda de x respecto al tiempo dos veces, más b por la derivada de x respecto del tiempo, más k por x, igual a delta de t. Y con las condiciones iniciales nulas, acá vamos a hallar aplicando la transformada de Laplace a esto. Si le aplicamos la transformada de Laplace, vamos a hallar la x de s, ¿no es cierto? Que nos va a dar 1 sobre m por s cuadrado más b por s más k. Esa va a ser la función de transferencia en mi sistema. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que tiene que hacer después es, para cada una de estas componentes, hallar la respuesta de mi sistema en régimen permanente. Y después ¿Sí? sumarlo. Y después sumarlas. O sea, va a tener, este va a ser, pónganse el P1, esto va a ser el P sub 2, y esto va a ser P sub 3. Entonces voy a tener que hallar la respuesta en régimen, el X permanente, para el P1,
el X permanente para el P2 y el X permanente para el P sub 3, y después sumar los tres para tener el X total. Tengo que... Profe, las tres funciones salieron del simulador. Las tres funciones sinusoidales sí, salieron del simulador. Ok. Gustavo, si Sí, te parece, le podemos dejar este ejercicio que lo resuelvan en un PowerPoint como para presentar la clase que viene, y después al principio de la clase seleccionamos un grupo al azar, como habíamos dicho, y hace la presentación y vemos cómo lo resolvió, a ver si se terminó de entender el tema. ¿me parece bien? Me parece bien. Digamos, ¿se comprende cómo hacer la estrategia para encarar la solución del problema? Tienen que descomponerlo en componentes parciales de cada una de las componentes de la función P de t expresado en los tres primeros términos de sumatoria de senos, y a través de la respuesta en frecuencia hallar la respuesta X de t permanente para cada una de estas componentes, y obviamente que el módulo de la función de transferencia lo vamos a tener que evaluar en la frecuencia de cada uno, ¿no? En J, en 3J, en 5J, ¿sí? Y tendrán que ir sumando, como vimos en el ejercicio del examen. En el examen, ahí se vio con una sola entrada, ¿sí? Pero acá la tienen que hacer para tres. Y acuérdense que los sistemas lineales tenían esa particularidad, que nosotros podíamos ver la respuesta, si la entrada es la suma de 2 o 3 funciones, o 4 o 5, o las que sean n, nosotros podemos calcular la respuesta de cada una de esas funciones que forman parte de la suma, y la respuesta de esa suma es la suma de las respuestas, ¿sí? Esa es una de las características que tiene los sistemas lineales, ¿sí? Ahora, si fuese un sistema no lineal, bueno, ahí ya no se puede hacer eso. Claro, exactamente. El método de superposición, ¿no? Estamos aplicando el método de superposición por ser un sistema lineal. Claro, entonces acá tienen que repetir el ejercicio, lo tienen que repetir para la función sinusoidal que tiene frecuencia omega 1, para la que tiene omega 3 y para la que tiene omega 5. ¿Ok? Ok. Y bueno, y quedaría para la clase que viene. Prepárenlo con su grupo, armen un PowerPoint con la presentación de este ejercicio, y la clase que viene vamos a arrancar con algunas de las presentaciones que hicieron, la revisamos y continuamos con el otro tema que va a estar habilitado, también estaría habilitado cuando... Hoy en la noche, ya para mañana en la mañana está habilitado. Ah, perfecto. Mañana en la mañana, y el tema que viene tiene que ver con la parte de vibraciones, ¿no? Sí. Buenísimo. Que vamos a empezar a aplicar todos estos conocimientos de las funciones sinusoidales, Fourier y todo eso. Vamos a empezar a ver el tema de vibraciones, ¿sí? Que es muy importante para la industria y para el desarrollo de productos, como puede ser un vehículo. Así que les queda claro, ¿no? Que tienen que preparar esto para la clase que viene. Esto es por grupo, ¿sí? Sí, también el tema de vibraciones es importante, la parte de mantenimiento, o sea, lo que vamos a ver acá, después ustedes en la materia de mantenimiento lo van a ver en mayor profundidad, lo que nosotros vemos como una introducción a las vibraciones, y más que todo vemos cómo aplicar métodos matemáticos a la solución de problemas de ingeniería. Entonces, les mostramos un poco, digamos, de las aplicaciones, y tomamos algunos ejemplos así, digamos, de una manera simplificados para lo que son los fines del curso, pero bueno, esto de vibraciones, pues ustedes también lo van a ver en mantenimiento con mayor profundidad,
Bueno, y bueno, como dice Juan también, obviamente, para el diseño de componentes que pueden ser de vehículos o de sistemas de suspensión o de distintos sistemas vibratorios. Y bueno, digamos, acá, digamos, nosotros también en la industria, la parte de mantenimiento, la parte de vibraciones tiene mucha influencia para determinar el estado de que, digamos, en que se encuentran sistemas de masas rotantes, donde tenemos rodamientos, desbalanceo de ejes, en fin, hay muchas aplicaciones que vamos a ver algunos ejemplos en la clase que viene, como su respuesta mediante el análisis de las vibraciones, ¿no? Para ver, digamos, su estado de mantenimiento. Eso después lo van a ver ustedes, cuando tengan mantenimiento lo van a ver en profundidad. Bueno, no sé si, como planteó Juan, si están de acuerdo, traten de plantear este ejercicio con el uso, bueno, ya con el uso del simulador, como lo que hemos visto, de poder resolverlo y la clase que viene lo vemos todos juntos y arrancamos con el nuevo tema. Gustavo, Sí. no sé si querés recordar la fecha de recuperatorio por las dudas. Sí, importante. Sí. Sí, el recuperatorio va a ser el miércoles 18, o sea, el miércoles que viene, miércoles 11, también será una oportunidad para alguno que tenga alguna consulta que quiera hacer, alguna duda. Y el 18 va a ser el recuperatorio. Que nuestra idea era seguir dando clases y bueno, esperábamos tener muy poquitos, casi nadie, o nadie que recupere, o muy poquitos, pero bueno, va a ser una clase de recuperación, dada la cantidad de gente que tiene que recuperar. Así que el miércoles 18 es el recuperatorio. ¿Y a qué hora? El horario de clase a las 18 horas. Ah, listo, buenísimo. Bueno, si no tienen otra pregunta, nos vemos el miércoles que viene. Profe, ¿hay videos para la próxima clase o Sí, Sí, sí. sí, Sí, sí. ahora en unos minutos creo que ya están habilitados. Sí. Ok, gracias. Sí, esta clase no habilitamos, dejamos para hacer eh, esta devolución del parcial y, digamos, volver a hacer un replanteo del tema de respuesta en frecuencia. Y bueno, ya como hacemos habitualmente, ya para la clase que viene se habilitan los videos y los cuestionarios. Bueno, si Bueno, chicos, no hay preguntas, nos vemos el miércoles que viene. se pueden desconectar. Muchas gracias, profe. Buena semana. Igualmente. Bueno, buena semana. Ya puedes pausar la grabación, Gustavo. Sí, perdón.